Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, esperando que se encuentren bien. Vamos a dar comienzo a una nueva clase de Taller Minero 2, ¿ya? Eh, Cada vez hay menos, chiquillos, cada vez hay menos participantes, ¿ya? Bueno, eso no va a ser impedimento, ¿no es cierto?, para que hagamos la clase, ¿ya? Chiquillos, antes de empezar con la clase, es algo que se está impartiendo de acuerdo a la experiencia que se tienen en semestres anteriores, de forma así virtual. La idea de hacer las clases híbridas, ¿ya? Onda asincrónica y sincrónica. Ya sincrónica es lo que estamos viendo, ¿no?, en este momento en vivo, y asincrónica, ¿no es cierto?, es dejarle la parte teórica, ¿no es cierto?, la parte de algunos conceptos o algunos ejercicios, en este caso de forma asincrónica, ¿ya? Así que en algunos casos, ¿no es cierto?, vamos a compartir esa modalidad, ¿no es cierto?, que nos puede tocar en esta asignatura, ¿ya? Así que en ese caso, esas son una de las recomendaciones que nos realizaron, así que a lo mejor en otra asignatura les pueden generar o pueden tener ese tipo de clases, ¿ya? Eh, Vamos de lleno, ¿no es cierto?, a la parte del informe. Vamos recordando lo que hicimos ayer, que ayer hicimos, ¿no es cierto?, calculando la vida útil del proyecto en días de los 8 casos, recordamos, ¿no es cierto?, ya que el video en este caso tenía un volumen bajo, ya que así que en este caso se realizó el día de ayer, ¿ya? Y el día de hoy quedaba, ¿no es cierto?, ver la parte de clasificación de macizo rocoso que está relacionado con las características geomecánicas del mismo, ¿ya? Que es parte del punto número 3, ¿ya? Parte del número 3. Eh, asumo que va bien el informe, asumo que no hay ninguna duda y no hay ninguna consulta con respecto a eso, porque no me han hecho preguntas, no, nada, nada de nada, nada de nada. Así que asumo, ¿no es cierto?, que vamos bien. Yo les dije, la primera clase les dije que yo le iba a realizar las partes que ustedes o que yo encontraba que estaban un poco débiles, pero buscar información, entre comillas, copiar y pegar, creo que lo pueden hacer. Ya, así que no tengo que fomentar en eso. Y yo les dije que eligieran un yacimiento, ¿no es cierto?, con el mismo método de explotación que ustedes tuvieran y pudieran, ¿no es cierto?, buscar la información relacionada con el clima, la geografía, en este caso la geología, mineralogía, la parte de la geomecánica la vamos a ver hoy día, las características hidrogeológicas del proyecto la tienen que buscar ustedes de acuerdo a su proyecto, la parte de analizar los parámetros técnicos y geométricos de la explotación están dentro de la explicación, ya que les voy a compartir, estoy leyendo a continuación, ¿ya? ¿No es cierto? Cuando hablamos de parámetros técnicos y geométricos, cómo realiza la explotación. Ya en este caso ustedes pueden hacer una descripción de su explotación, más, ¿no es cierto?, decir algunos parámetros geométricos, como la altura del banco, en este caso, qué es el lugar en la cual yo voy a realizar la explotación, en este caso, que es del polvorazo, minería a cielo abierto, minería subterránea, ¿no es cierto?, el tamaño de los caserones, ¿no es cierto?, de las calles, cosas así, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo tengan claro. La parte de determinar el ritmo de producción y vida del proyecto, algunos, ¿no es cierto?, no lo sabían, ¿ya? Por decir algunos, ¿no es cierto?, en este caso se realizó, no hay ningún problema. El layout, ¿no es cierto?, dije, ¿no es cierto?, que lo que era un layout, ¿no es cierto?, en este caso es un esquema de distribución de los elementos de una empresa conocida, también como un croquis, esquema o bosquejo, o sea, dentro de su proyecto, dentro de su yacimiento, buscan el layout, ¿no es cierto?, y de acuerdo a este layout, ¿no es cierto?, y la ubicación geográfica de su yacimiento, sin decir cuál es el original, porque usted en este caso le pueden colocar un nombre ficticio a su proyecto, lo realizan. Después, de acuerdo al mismo layout que ustedes tienen, ¿no es cierto?, generar, ¿no es cierto?, la selección y las alternativas del proyecto, ¿ya? Eso lo pueden hacer, ¿ya? Eso lo pueden hacer sin ningún problema. Lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ya? La parte del punto 3, que son las características geomecánicas del macizo rocoso, es lo que vamos a ver a continuación. Así que yo asumo que los demás lo tienen listo, ¿ya? No listo, pero no tienen dudas ni consultas, ¿ya? Acuérdense que las fechas ya están en su ambiente de aprendizaje, las dije ayer, así que, y creo que no es mucho el tiempo, ¿no es cierto?, que tiene, ya, relacionado con esto. Viendo y considerando, ¿no es cierto? Viendo y considerando la Profe, participación, dígame.
Profe, en el punto número 8, es sobre generar alternativas de desarrollo. Eso es como cómo lo haríamos nosotros en el grupo, ¿Sí? cómo específicamente ¿Cómo lo relacionado. harían ustedes? El punto Ah, ya, número 8 dice generación de y selección de alternativas de desarrollo del proyecto de acuerdo a su layout, porque el layout me entrega ya, ¿no es cierto?, el bosquejo del proyecto en sí. Entonces yo tengo que generar una selección de alternativas, que lo que yo como grupo pensaría, ¿no es cierto?, que podría mejorar este yacimiento en cuestión, de acuerdo al layout que yo tengo. gracias, profe. ¿Ya? Eh, Vamos a la parte, ¿no es cierto?, de las características geomecánicas del proyecto. Ya es algo que ustedes ya lo vieron, porque en esa parte está relacionado directamente, ¿no es cierto?, con el ramo de servicios mina. Y yo soy, en este caso, creo que en los últimos 2 años, ¿no es cierto?, el único que ha hecho servicios mina. Y yo me acuerdo a que lo realicé. ¿Ya? Pero en este caso, como se le entregó una planilla nueva de Excel, ya, en la cual le puede generar algún problema, no tengo ningún problema, ¿no es cierto?, en explicar todo eso, ya, cómo se realiza para los 8 casos, ya, para los 8 casos, para que no tengan problema. Pero ahora, ¿no es cierto?, yo siempre me gusta, ¿no es cierto?, generar una presentación que tiene que ver con el comienzo de lo que yo voy a realizar. Ya con el comienzo de lo que voy a realizar, porque si yo le entrego, en este caso, la planilla se hace aquí, se hace allá, no van a cachar nada. Entonces tengo que tener un comienzo, el por qué, ¿no es cierto?, se generan estas planillas, o por qué las características geomecánicas están asociadas a una planilla que se llama RMR, y a mí me entregan información geomecánica o geotecnia, no sé, no me acuerdo, ¿no es cierto?, para los dos proyectos. Dice, me entregan información geomecánica, ¿ya? Me entregan información geomecánica. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, la cual le puede generar a ustedes, les cambian un poquito algo y se marean entero. En este caso, lo vamos a confirmar y lo vamos a realizar sin ningún problema. ¿Ya? Les voy a compartir una presentación, ¿ya? Una presentación que es de la parte teórica de las clasificaciones de los macizos rocosos, porque si nosotros hablamos, en este caso, hablamos de las características geomecánicas y de acuerdo a los parámetros que me entregan, ¿no es cierto?, y me dicen una tabla del RMR, y el RMR es un sistema de clasificación de los macizos rocosos, ¿ya? En la cual vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero ahora viene la pregunta, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto? Taller minero 2, vamos a ver la presentación de la clase del RMR, que está relacionado directamente con la planilla que yo tengo que obtener y con la clasificación de los macizos rocosos, ¿ya? Ahora viene la pregunta, ya que ustedes ya deberían tener, ¿no es cierto?, segundo año, deberían tener ya un criterio formado para dar una opinión, en este caso, de acuerdo a lo que yo les digo, ¿ya? O de acuerdo a las preguntas que yo les realizo. ¿Qué significa o qué creen ustedes que por qué se hace una clasificación de acuerdo al RMR? ¿O alguien se acuerda qué es el RMR? ¿Qué tiene que ver el RMR aquí con la parte de geomecánica? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una noción de algo? Por lo mismo, chiquillos, por lo mismo que en este caso se están realizando las clases y la participación que hay en las mismas, ¿no es cierto? Por eso la idea, ¿no es cierto?, es que se hagan híbridas, porque en este caso no hay participación, no ven los videos, porque uno puede ver quién ve los videos. Y en este caso es como que se está perdiendo un poco la interacción que hay, ¿no es cierto? Sabemos que estamos a distancia, sabemos que esto es distinto, pero ya al principio empezamos bien, después, ¿no es cierto? Ya el segundo semestre, el tercer semestre y ahora el cuarto semestre, ya estamos medio, yo sé que estamos cansados, ¿no es cierto? Pero tratar de aprovechar en esta instancia, porque ustedes van a ver los videos, van a ver la grabación, ¿no es cierto? En este caso, y es mucho más fácil y todo, en mi opinión. Profe, no me acuerdo de nada, pero Bastián, usted siempre tiene la misma respuesta, mister. Ya no se acuerda de nada, pero está bien, está bien. Esto es un ramo para poder
reforzar esto, ¿ya? Pero yo les dije, las cosas que yo encuentre que ustedes a lo mejor no se acuerdan o les falta algo, yo les voy a reforzar, pero yo no les voy a hacer el informe. Ya yo no les voy a decir, ah, usted tiene que escribir esto aquí. No, no, ustedes tienen que buscar la información, ¿no es cierto?, que yo les pedí. Todo lo demás, que es del parte del punto 3 y el punto 6, ¿no es cierto?, que no hay cómo realizarlo o algo, ¿no es cierto?, genera algún problema, lo vamos, ¿no es cierto?, en este caso, a reforzar. ¿Ya? Así que, y nadie, chiquillos, se acuerda, por ejemplo, del nombre del RMR, algo así. Ni por el nombre, nada. Ya, los voy a dejar que ustedes hablen un poquito. Yo lo escucho. Para ver la Nada. estabilidad, ¿Cómo? el No estado de la sé roca, la bien. estabilidad. De a uno, vamos a ver, de a uno. De a uno. La idea es que levanten la mano para que no se, en este caso, no se hablen por encima, ¿ya? Porque Javiera iba a decir algo y Elohim también aquí en este caso. Javiera, dígame. La dureza de No, la roca. no, nada que ver con la dureza. Para ver la estabilidad del macizo, profe, ¿no? Para ver la estabilidad del macizo, no. Profe, una metodología de clasificación del macizo. Es una metodología de clasificación del macizo rocoso. ¿Dónde lo vio eso? Lo tenía en el cuaderno. Ya. Es una De metodología de Vygotsky, clasificación. supuestamente. ¿Ya? Pero en este caso vamos a hablar claro, del RMR de Vygotsky, ¿no es cierto? Sí. Ya. Claro, dentro de las clasificaciones de los macizos rocosos, ¿ya? ¿No es cierto? Tenemos una serie de metodologías para aplicar, ¿ya? Que en este caso me van a entregar una información. Cuando hablamos de geomecánica, chiquillos, hablamos de calidad de la roca, ¿ya? Cuando hablamos de geología, hablamos de tipo de roca y también le podemos agregar las propiedades físicas de la roca. Y dentro de las propiedades físicas de la roca tenemos la dureza, el color, el brillo, ¿ya? Y también dentro de los tipos de roca tenemos roca ígnea, sedimentaria y metamórfica. Ya que ustedes tuvieron un buen profe, ¿no es cierto?, para la parte de geología y mineralogía, ¿ya? Y cuando hablamos de geomecánica, hablamos de la calidad de la roca, ¿ya? Y principalmente con la metodología de clasificación de los macizos rocosos. Si yo quiero hacer un análisis, ¿no es cierto?, de estabilidad, entra parte de geomecánica. Uno de los puntos o de las partes que yo quiero determinar, ¿no es cierto?, tengo que aplicar geomecánica para la parte de estabilidad, tanto labores como taludes, ¿ya? Entonces, en este caso, el RMR es una metodología para poder clasificar los macizos rocosos y poder determinar la calidad de la roca, ¿ya? ¿A qué se refiere con calidad de la roca? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algún tipo de calidad de roca? ¿Cómo ya la puedo clasificar la calidad de la roca? No se salgan, pues chiquillos. Algunos están saliendo. ¿Alguien me puede decir cómo yo puedo clasificar la calidad de la roca, Javiera? Por la ley, no. Javiera. Javiera se quedó con la mano levantada, yo creo, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir alguna clase, cómo yo puedo clasificar la roca de acuerdo a su calidad? Profe, Por el tamaño. No, por el tamaño no. ¿por la resistencia a la compresión o no? Sí, eso es uno de los factores que me permite poder determinar la calidad de la roca. Uno de los factores. ¿Ya? No, la dureza no. Acabo de decirle a Javier que la dureza no.
¿cómo yo puedo clasificar la calidad de la roca? Por mala, buena y excelente. Mala, ya. Buena, ya. Muy buena. Y me falta la que es intermedia. ¿Cómo se dice? Que algunos Media. sectores... No. Que algunos Regular. sectores... Regular. Ya. ¿No hay que han escuchado esos conceptos míos? Regular. Ya, entonces, esta metodología de clasificación de los macizos rocosos me determina la calidad de la roca, en la cual, ¿no es cierto?, me determina una calidad buena, regular o mala, o muy buena, ya en este caso, ¿ya? Entonces, Profe, es el video, ¿no? no, el RQD no, vamos a hablar del RMR, pero dentro de los factores o dentro de las características que me permite determinar la calidad de la roca según el RMR, uno de los factores es el RQD, ¿ya? Que también dentro de las clasificaciones de los macizos rocosos, el RQD es uno de las metodologías, ya que yo no comparto, porque mientras más información yo tengo del macizo rocoso, mejor va a ser el resultado, ¿no es cierto? Sí, pues si yo hago algo a ciegas, creo que no va a resultar muy bien. En cambio, si yo tengo más información, va a ser más real en este caso. Y el RQD, ¿qué tiene que ver el RQD? El RQD es una forma de clasificación previa, porque se toma un sondaje, ¿no es cierto?, con X longitud, ¿ya? Con X longitud, y se toman todos los trozos o fracturas del mismo sondaje que sean mayores a 10 centímetros. Todo eso se toman, se suman, se dividen por el largo total del sondaje y se multiplican por 100. Y eso me va a entregar una calidad de la roca, ¿ya? ¿Ustedes creen que, de acuerdo a sí mismo se hace el cálculo del RQD, ¿ustedes creen que eso es representativo de todo el macizo rocoso? No, porque uno está viendo solamente un fragmento. Solo ¿no? estamos viendo un fragmento, exactamente. Y si el sondaje tiene una inclinación, ¿no es cierto? Tiene una inclinación, ¿no es cierto? Y justo tenemos una estructura que corta la parte superior del sondaje, ¿no es cierto? Va a fracturar la parte superior y los otros van a quedar, ¿no es cierto?, intactos, pero, ¿no es cierto?, no va a ser representativo. Dependiendo de la inclinación, es lo que juega en contra. Entonces, en este caso, uno de las metodologías más aplicables que hay en minería cielo abierto y subterránea es la clasificación del RMR, ¿ya? De Biernacki, ¿ya? Que fue el viejito que creó, ¿no es cierto?, esta metodología, ¿ya? Siempre se nos ha dicho, o siempre en este caso se nos ha dando ejemplos de que cómo yo obtengo propiedades o cómo yo obtengo información de mi macizo rocoso a través, ¿no es cierto?, de los ensayos de laboratorio, ¿ya? El sondaje, ¿no es cierto?, el sondaje, en la parte de exploración, solamente, ¿no es cierto?, ellos me entregan profundidad, me entrega la ley, ¿ya? Me entrega la ley, me puede entregar la dureza, ¿ya? Y en ese caso, me entrega eso, ¿ya? Pero también tenemos otros ensayos de laboratorio que me permiten determinar otras propiedades, ¿no es cierto?, geomecánicas o geotécnicas, ¿ya? Pero hacer estas clasificaciones son rápidas, son fáciles de realizar, aplicables, ¿no es cierto? Y en todo se hace, en todos los yacimientos se realiza. Para determinar la calidad de la roca y de acuerdo a la calidad de la roca, yo puedo determinar, ¿no es cierto?, tipo de explotación, si en minería a cielo abierto o subterránea, la forma de las labores, la forma de las labores subterráneas o cielo abierto, ¿ya? Y de acuerdo a eso, todo lo que desencadena, ¿ya? ¿Por qué el método de explotación? Porque si yo les digo cómo es la calidad de la roca en minería a cielo abierto, Profe, disculpe que acaba de preguntar. ¿cómo es la calidad de la roca para minería a cielo abierto? Tiene que ser buena. Es buena, es buena. Es buena porque se autosoporta sola, ¿ya?
En cambio, para los métodos de explotación subterráneos, ¿cómo es la calidad de la roca? ¿Regular? Regular. ¿Solo regular? También puede ser mala. ¿Regular y mala? ¿Solo eso? Que puede ser cualquiera. Mala, muy porque mala, ahí- regular, bueno, por ahí. Es buena, regular y mala. Ah, ya. Tenemos de los tres. ¿Saben o no saben que los métodos de explotación se clasifican en tres grandes grupos? Caserones abiertos, caserones rellenos y por hundimiento. ¿Ya? O lo pueden conocer de otra forma: caserones abiertos, autosoportados; caserones rellenos, artificialmente soportados; y por hundimiento, los caving. Y si vemos ahí, ¿no es cierto?, tenemos tres calidades de rocas distintas: caserones abiertos, ¿ya?, o autosoportados, ¿ya? Yo ayer le hablé harto de los caserones, ¿ya? ¿Ustedes saben lo que es un caserón? ¿Se refiere, profe, a por donde transitan o no? ¿O lo que tiene el material en sí? ¿Lo que es? ¿Se explota? ¿O la frente de trabajo? La frente de trabajo es la frente de trabajo, ¿no? Ok. Por donde pasan los equipos son las calles, las rampas, las galerías, los túneles. Claro, porque si ayer hablamos del caserón que medía 15 por 15 por 15 para la parte subterránea. Y ahora yo le hablo que la clasificación de los macizos rocosos, ¿no es cierto? Hablamos caserones abiertos, caserones rellenos y por hundimiento. ¿Ya? Cuando se hace la explotación, ¿no es cierto?, se saca todo el mineral, ¿cierto? Y queda un espacio, ¿cierto? Un espacio. Entonces, ese espacio se llama Las caserón. cavidades, ¿Cómo? las cavidades que se encuentran en el macizo. No son cavidades son cavidades, pero que no se encuentran en el macizo. Yo las realicé. O Una vez sea, que sí, yo hago eso, profe. una vez que yo hago la explotación y saco todo el mineral que necesito sacar, esto va a quedar un espacio vacío llamado caserón. Y este caserón puede ser rellenado o no. ¿Por qué tiene que ser rellenado? A veces, Dígame, Javiera. a veces la calidad de la roca es muy mala y para fortalecer el lugar se necesita rellenarlo cuando Exactamente. Calidad de la roca, ¿cierto? En cambio, si la calidad de la roca es buena, ¿lo voy a rellenar? No, ¿para qué lo voy a rellenar si voy a gastar dinero? ¿Ya? Entonces ahí, ¿y cómo yo determino, ¿no es cierto?, el método de explotación? No es solamente la profundidad, no es solamente el cuerpo mineralizado, también tiene que ver la calidad de la roca. Si hablamos del Rowan Pilar, su level stopping, hablamos de una roca buena. Hablamos del Catanfield Screen Case, la roca es mala. Hablamos de todos los de apellido Caving, que Block Caving, Panel Caving, su level Caving. La roca es regular. La roca es regular, es Block Caving. Cuando es Panel Caving mejora un poco. Y cuando hablamos del sublevel Caving, la roca es mala. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, la clasificación de los macizos rocosos me puede ayudar a muchas cosas. ¿Ya? Y eso es lo que yo hago. Es Profe, como, profe, dígame. profe, ¿qué parámetro veo yo para clasificar la roca, digamos, si es buena, mala o La, muy clasi- mala, regular? la clasificación de los macizos rocosos, lo que vamos a ver ahora. Ya, profe. Si yo no tengo la expertise, ¿no es cierto?, y yo no estoy en terreno, pero me entregan información, yo puedo hacer una clasificación del macizo rocoso. Me tienen que entregar la información, ¿ya? Y en este caso se dice que la persona que conoce más el macizo rocoso, que tiene más experiencia en el tema, tiene que hacer esta clasificación y que me entrega la información. ¿Por qué? Porque dentro de los parámetros, ¿no es cierto?, que vamos a ver a continuación, o de las características, ¿no es cierto?, dentro de las características hay cosas que la experiencia lo da, ¿ya? La experiencia lo da.
principalmente es por eso, ¿ya? Luego de todo esto, ¿no es cierto?, vamos a ver la presentación de la clasificación de los macizos rocosos centrados principalmente en el RMR de Biernacki. ¿Ya? Como yo les decía, a nosotros siempre se nos ha dicho que para determinar, ¿no es cierto?, propiedades, y estas propiedades, ¿no es cierto?, lo podemos asociar a propiedades mecánicas, y estas propiedades mecánicas siempre lo asociamos, ¿no es cierto?, a la calidad de la roca, ¿no es cierto?, estamos completamente, ¿no es cierto?, equivocados. O si yo quiero determinar propiedades, ¿no es cierto?, a veces estos ensayos de laboratorio no son, ¿no es cierto?, lo más ampliamente posible para determinar, ¿no es cierto?, lo que tiene, ¿no es cierto?, un macizo rocoso. El macizo rocoso comprende roca, estructura y agua. Estamos hablando de algo grande, ya, de un volumen de roca grande, que en este caso, las probetas, los ensayos de laboratorio, ¿no es cierto?, tendrían que hacer muchos para hacer todo esto, ¿ya? Y es más caro. Y por eso, ¿no es cierto?, se crearon, ¿no es cierto?, estos sistemas de clasificación de los macizos rocosos, que su función es medir el comportamiento del mismo, ¿ya? Como dice ahí, el comportamiento de probetas en laboratorio es muy distinto al comportamiento del macizo rocoso. Una probeta, ¿no es cierto?, tiene un alto y tiene un diámetro predeterminado, ¿ya? Es pequeño en comparación, ¿no es cierto?, a todo lo que es el macizo rocoso. Y aparte sabemos que el macizo rocoso tiene discontinuidades y debilidad, que son las estructuras, ¿no es cierto? En este caso no las miden, ¿ya? Pero sí, ¿no es cierto?, a través de esta clasificación de los macizos rocosos yo puedo determinar estos factores que influyen directamente en la calidad de la roca. ¿Quiénes son los que me debilitan el macizo rocoso? ¿Quiénes son los que me dan un carácter discontinuo, heterogéneo, no lineal para el macizo rocoso? Son las discontinuidades y los planos de debilidad, que son estructuras. Cuando hablan de falla, hablan de juntas, de contactos litológicos, de pliegues, de diques, de estratos, hablamos de discontinuidades o estructuras. ¿Ya? Cuando yo hago una clasificación geomecánica de las rocas, macizo rocoso, ¿no es cierto?, es una manera cuantitativa, ¿no es cierto?, de poder calificar la calidad del macizo rocoso, ¿ya? Permite la distinción entre un macizo y otro de manera rápida. Si yo hago una clasificación para dos macizos rocosos, los puedo distinguir de acuerdo a su calidad de la roca. En algunos casos, si el cuerpo mineralizado es distinto y la profundidad es distinta, métodos de explotación distintos, ¿ya? Uno de las ventajas que tienen dos métodos de clasificación de los macizos rocosos es que me puede entregar, ¿no es cierto?, diseños de fortificación, ¿ya? O recomendación de elementos de sostenimiento y de fortificación. Lo único malo que son apreciaciones empíricas, son teóricas, son subjetivas. ¿Por qué? Porque la información que me van a entregar, ¿no es cierto?, no va a ser la misma que la digo yo, que la dicen ustedes o que la dice otra persona. Por eso, ¿cierto?, es que la persona que tiene mayor experiencia, ¿cierto?, haga la clasificación. Va a ser mejor la clasificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo esto se basa en rating, en puntajes de diversas características para calcular un puntaje final, que este puntaje final me asocia a una calidad final, ¿ya? Entonces, por eso son rápidos, son fáciles de aplicar, ¿ya? Lo único malo que son subjetivos, por eso que lo haga una persona, si lo hacen dos o tres, creo que las propiedades que van a tener no van a ser las adecuadas, ¿ya? Así que por eso es importante. Existen varias metodologías, ¿ya? Es aplicable por si hay fracaso en los métodos de explotación, para tener ya con certeza el método de explotación que yo voy a determinar. Tenemos una de las metodologías posibles de aplicar, ¿cierto? Es el RQD, ya el primero, en este caso el RMR de Biernacki, el Q de Barton, el RMR de Laucher, el G6 de Hooke y el MRMR de Laucher. Nosotros los vamos a entrar por la planilla que nos entregaron en el Rock Mass Rating, ¿ya? Que es la clasificación del macizo rocoso, ¿ya? Siga. Y analicemos, ¿no es cierto?, estas imágenes. ¿Cómo es la calidad de este macizo rocoso? ¿Buena, regular o mala? Debe ser buena porque al cielo abierto, ¿no?
Tiene que ser buena para que sea cielo abierto. ¿Esto es minería o no? No, No, profe. Pero es buena. No es minería, ¿no es cierto? No es minería, ¿ya? Es obras civiles, ¿ya? Obras civiles. ¿Qué diferencia tienen los talúes de minería con obras civiles? Aprovechando lo que dijo su compañero. ¿La inclinación, profe, o no? Aparte de la inclinación, La altura, ¿sí? la fortificación, ¿A qué se refiere con la fortificación? que para que la roca no colapse, no se deslice, no hayan accidentes, ¿o no? Ya, de acuerdo a lo que me dice usted, le voy a hacer una pregunta. ¿Los talúes mineros se fortifican? No, No. ¿Y cuáles se fortifican? los subterráneos, ¿o no? Ay, pero se me está confundiendo. No, pues estamos hablando de los talúes. Y los talúes son de minería a cielo abierto o de obras civiles, ¿no es cierto? Yo le estoy preguntando si los de minería cielo abierto, los talúes se fortifican. Usted me dijo que no, ¿no es cierto? Cierto. Ya. ¿Y cuáles se fortificarían? Ah, no sé, profe. En duda, no sé. No le voy a Ya, mentir. ya. Si nosotros, ¿no es cierto?, vemos la diferencia que hay entre un talud minero y un talud de obras civiles, ustedes me dicen la altura, ¿ya? Yo le puedo decir, ¿no es cierto?, que la altura puede ser la misma, dependiendo del rajo, ¿ya? La inclinación puede ser variable en algunos sectores, pero hay una gran diferencia. Lo hace, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de taludes mineros son de producción. ¿Qué significa de producción, chiquillos? Que se trabajan, profe. Que se trabaja, ¿no es cierto? Que se está sacando, ¿no es cierto? Mineral o estéril en este caso, constantemente, ¿no es cierto? Constantemente. Y al estar trabajando constantemente, ¿el diseño va a ser siempre el mismo o puede ir variando si estos son de producción? Puede ir variando. Puede ir variando, ¿no es cierto? Ya. ¿Y los taludes de obras civiles son de producción? No, profe, porque se mantienen constantes. Se mantienen constantes. Y aquí viene, ¿no es cierto? Unos son permanentes y otros son temporales. Van cambiando los de minería a cielo abierto. ¿Será rentable aplicar fortificación para un talud de producción? No, profe, porque va a ir cambiando la forma. Va cambiando. Yo lo puedo, de acuerdo, y aparte si sabemos que la calidad de la roca, ¿no es cierto?, es buena, puede haber una pequeña estructura por ahí que me puede generar una inestabilidad. ¿Puedo recomendar en este caso la fortificación? No. ¿Por qué? El papel aguanta mucho, yo he visto. No, ¿por qué? Porque si yo aplico cualquier elemento de sostenimiento de fortificación, sí, va a cumplir su función, pero como va a ir cambiando el diseño, va a volar Va con la de armadura. gastadero de plata. Claro, un gastadero de plata, de tiempo. La roca se autosoporta sola. Y si hay pequeños colapsos, pequeñas caídas de roca, las bermas, su función es poder contener estos posibles deslizamientos para que no falle directamente la rampa. Porque si la rampa se llena de material, hasta ahí no va a llegar la producción porque los camiones no van a seguir avanzando a la planta. O no van a ir a buscar mineral a la zona de carguío y no van a ir a la planta. En cambio acá, los de obras civiles, los de obras civiles son permanentes. Entonces aquí yo puedo aplicar fortificación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se van a mover. O no se van a mover en un buen tiempo. Si es que en este caso las carreteras se pueden agrandar. ¿Ya? Y aquí yo puedo aplicar sostenimiento y fortificación. ¿Ya? De acuerdo, ¿no es cierto?, a la calidad de la roca, ¿no es cierto? Si hablamos de obras civiles, ¿no es cierto? Aquí nos cambia completamente, ¿no es cierto?, el panorama cuando hablamos de minería. Si vemos el macizo rocoso, ¿no es cierto?, está alterado,
porque no está homogéneo, ¿sí? El macizo rocoso en sí tiene estructuras, y las estructuras siempre me van a cambiar el comportamiento mecánico, me lo van a hacer discontinuo. Y esto no es continuo, es discontinuo, pues, chiquillos. ¿Es lineal? No es lineal. Entonces tiene todas las características de un macizo rocoso, ¿ya? A simple vista, ¿no es cierto? A simple vista, su calidad es regular, porque hay sectores que se ve, ¿no es cierto?, de buena calidad, y otros sectores se ve alterado. Y yo lo veo aquí en la pata del talud. Porque están los trozos de roca que de algún lugar vinieron, o sea, de la parte superior. ¿Ya? Entonces aquí la calidad, ¿no es cierto? Sí, si vemos, ¿no es cierto? Si vemos, este de abajo no tiene nada, pero aquí sí lo tiene. Tiene trozos de roca y aquí tiene trozos de roca. ¿Ya? Y de acuerdo a la inclinación, aquí vemos que tiene malla para sostener, ¿cierto? Entonces, en este caso, no podemos decir que una calidad buena, porque si vemos algo, ¿no es cierto? Algo es porque vino de algún lado. Entonces, la calidad es de Entonces sería regular. regular. Porque hay sectores que están estables, hay sectores que no hay presencia de esto, pero sí otros sectores sí. Si yo siempre tengo la duda, porque puedo decir, ya no está en el suelo, ya, me voy en ese extremo, no está en el suelo, porque el diseño que se creó aquí se hizo para que se mantuviera estable. Por algo se hizo ese corte, por algo se hizo, ¿no es cierto?, esa carretera en ese lugar, porque en este caso fue lo más rentable, camino más corto, y directamente, ¿no es cierto?, se hizo ese corte en el macizo rocoso para que se mantuviera estable y no generara daño en la carretera, o en la vía en este caso, ¿ya? Pero si nosotros vemos, el macizo rocoso está alterado, ¿cierto? Estas grietas y todas estas aberturas, estos planos que se generan, ¿quién lo hace? Las estructuras, los planos de debilidad, las discontinuidades, que pueden ser fallas, pueden ser juntas, contactos litológicos, pliegues, diques, estratos, petillas, etc. ¿Ya? Entonces, esa es la calidad geotécnica. Si nosotros vemos, ¿cómo yo puedo determinar la calidad geotécnica, que es lo mismo que la geomecánica? Regular, buena, mala, de acuerdo a los factores. ¿Y cuáles son los factores que intervienen directamente, ¿no es cierto?, en la calidad de un macizo rocoso? La estructura más otros factores. ¿Qué otro factor, chiquillos, ustedes piensan que puede afectar la calidad del macizo rocoso aparte de las estructuras? La ¿La humedad. humedad? El agua, muy bien, sí, muy bien. ¿Qué más? Un terremoto, profe. La actividad sísmica, muy bien, sí. Somos el país más sísmico del mundo. Creo que hubieron un grande en el sur. ¿Está el alumno que trabaja en Chucky? ¿Por ahí? Sí, parece que sí, ¿no es cierto? Usted me estaba hablando de los talues. ¿Sí? ¿Está por ahí, mister? ¿O no está? ¿No está el alumno que trabaja en Chucky? ¿O era ayer? Era ayer. No, nada que ver, chiquillo. No he dicho nada. No he dicho nada, no he dicho nada. Ya. ¿Por qué quería preguntarle? Porque, bueno, toda la zona, ¿no es cierto?, la cual hay grandes yacimientos mineros, ¿no es cierto? Cuando se hace el diseño, se hacen pruebas que puedan resistir, ¿no es cierto?, X terremoto o X sismos, ya con X magnitud. Por eso, ya los yacimientos prácticamente no se siente nada. ¿Ya? Sigamos. Hablemos directamente del RMR de Bernousski, que publicó una clasificación denominada la clasificación geomecánica o System Rock Max Rating. O sea, entonces en este caso, la clasificación que está haciendo este viejito es a través de puntajes, la cual se obtiene un puntaje, una clasificación final que me va a determinar la calidad de la roca. ¿Ya? La calidad de la roca. Eso es importante también determinar. ¿Cuáles son los parámetros que utiliza el RMR de Bernousski para poder clasificar el macizo rocoso? El primer parámetro es la resistencia a la compresión uniaxial, ¿ya?, que se determina en ensayos de laboratorio, ¿no es cierto?, o ensayos en terreno. Aquí yo determino la resistencia, ¿no es cierto?, que va a tener el macizo rocoso o las muestras del laboratorio antes de su destrucción. Es el primer parámetro, ¿no es cierto?, que se obtiene.
El segundo parámetro es el valor del RQD. Entonces el RQD sí me sirve, ¿no es cierto? Pero no como clasificación final en lo particular, como factor para poder determinar la clasificación final, que es el grado de fracturación del macizo rocoso. El tercer parámetro es el espaciamiento de las discontinuidades. Discontinuidades, el espaciamiento, ¿ya? La condición de las discontinuidades: abertura de caras, continuidad, rugosidad, alteración y relleno. ¿Qué significan abertura, continuidad, rugosidad y espaciamiento? Significan que son propiedades de la discontinuidad. Que a mayor abertura, mayor rugosidad, alteración, el macizo rocoso, ¿no es cierto?, se va a poder ir debilitando de acuerdo a su calidad, o en este caso, ¿no es cierto?, no sufre ningún daño. Otro de los factores o parámetros, ¿no es cierto?, que se obtiene o que se necesita para hacer una buena clasificación de acuerdo a Rubinacki es lo que dijeron ustedes: las aguas subterráneas, el agua, ¿ya? Así que es importante, ¿no es cierto?, determinar si está disponible flujo de agua en una excavación subterránea o la presión de agua en las discontinuidades, ¿ya? También se puede usar un testigo que se puede hacer, ¿no es cierto?, ensayos de permeabilidad, ¿ya? O de porosidad en este caso. Y el sexto parámetro, ¿no es cierto?, es la orientación de las discontinuidades, que van a depender, ¿no es cierto?, del sondaje o, en este caso, del mapeo de piques, ¿ya? La orientación. Entonces, todos esos factores van a determinar, ¿no es cierto?, la calidad del macizo rocoso, ¿ya? Una vez que se tiene, ¿no es cierto?, todos los puntajes asociados y se tiene una clasificación final, ¿cierto?, el RMR de Vinaski tiene un valor agregado. ¿Se acuerdan que una de las características de la clasificación de los macizos rocosos era poder diseñar fortificación? ¿Ya? Y la fortificación solamente se aplica en minería subterránea y en obras civiles, o sea, en túneles, ¿ya? Cielo abierto no. Una de las características o de la aplicación que tiene el RMR Viena es que se puede aplicar para minería cielo abierto y para minería subterránea. Si yo tengo minería cielo abierto, no voy a fortificar. Si yo tengo minería subterránea, puedo fortificar de acuerdo a la calidad del macizo rocoso. ¿Cómo son los proyectos que ustedes tienen? Minería cielo abierto y minería subterránea. Yo creo que por eso es una forma en la cual se eligió el RMR de Vinaski para poder clasificar, ¿no es cierto?, la calidad de la roca, porque tenemos dos tipos de métodos de explotación: cielo abierto y subterráneo. El otro sistema de clasificación de los macizos rocosos que me entrega también o me recomienda elementos de sostenimiento de fortificación es el Q de Barton, pero solamente aplicado para minería subterránea o obras civiles subterráneas, ¿ya? Volvamos nuevamente. Una vez que yo tengo el puntaje final del RMR de Vinaski y si tengo una excavación subterránea o labores mineras subterráneas, ¿no es cierto?, aquí viene el valor agregado que le da. Por ejemplo, me va a entregar recomendación para el diseño de la excavación subterránea. Me va a entregar la recomendación para pernos inyectados de 20 milímetros de diámetro. También me va a recomendar, ¿no es cierto?, chocret, que es soporte con concreto armado, de acuerdo al espesor, porque eso es cómo se puede medir en este caso el chocret en el espesor, y en qué parte del contorno va, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, hablamos que las costillas son las cerchas metálicas, ¿ya? Son cerchas metálicas que unen lugares de muy mala calidad, ¿ya? De muy mala calidad. Por ejemplo, chiquillos, para poder yo clasificar el RMR, ¿no es cierto?, el RMR, tengo que clasificar primero, determinar el RMR in situ. Y el RMR in situ es de acuerdo a 5 puntajes: al puntaje del USS, al puntaje del RQD, al puntaje de S, que el puntaje de S, chiquillo, es el espaciamiento de las estructuras; el puntaje JC es la condición de las estructuras, cómo están; y WC es la condición del agua. Y el sexto puntaje sería el delta del RMR, ¿ya? Entonces, esto sería el RMR in situ, se obtiene un puntaje, se le resta el sexto puntaje, que es la orientación de la estructura, y se obtiene un RMR. Y esa se va a ser mi clasificación final.
Por ejemplo, si yo tengo un RMR de 50, ¿no es cierto? Va a ser una clase, una roca regular, clase 3. Aquí lo dice. Si el RMR sería 50, es regular la calidad de la roca, clase 3. ¿Y qué es lo que me recomienda si tengo labores subterráneas? ¿No es cierto? Frente superior y destroza, ¿no es cierto? De 1,5 de 1,5 a 3 metros de avance en media sección y un inicio de soporte después de cada voladura. Y soporte completo a 10 metros de la frente si estoy construyendo una labor completa. ¿Qué tiene que ver con los pernos? Me recomienda pernos sistemáticos con una longitud de 4 metros, un espaciado de 1,5 a 2 metros en la corona y hastiales con malla en las coronas. ¿Ya? Las hastiales son las cajas. ¿Ya? ¿Qué pasa con el chocret? Me dice que voy a tener de 50 a 100 metros de espesor en corona y 30 milímetros por las cajas. Y cerchas metálicas, que son las costillas, ninguna. ¿Ya? Eso es el valor agregado que me entrega el RMR de Biernacki. ¿Ya? El RMR de Biernacki. Ahora, ¿cierto? In situ, ¿qué significa un RMR de clase 1 muy buena? Así lo ven, prácticamente no alterado. Los bloques bien grandes que se notan. En cambio, si la clase es buena de 61 a 80, cambia un poco, se altera. Ya cuando tenemos clase media, clase 3, ya están más alterados, ¿no es cierto?, los bloques, o las paredes en este caso. ¿Ya? Si tenemos clase mala, muy mala, se puede ver alterado. ¿Ya? Esas son, ¿no es cierto?, las 6 clasificaciones que tiene el RMR de Biernacki. Pero, de acuerdo a las características, ¿no es cierto?, del RMR de Biernacki, vamos a determinar o vamos a explicar un poco de qué se trata todas las variables o todos los parámetros. La resistencia, ¿no es cierto?, se llama, ¿no es cierto?, a la propiedad de oponerse bajo una carga exterior estático-dinámica a cualquier superficie. En este caso, una probeta o un macizo rocoso, ¿ya? En la cual yo puedo calcular la resistencia a la compresión simple, que es el UCS, la uniaxial, que es la que me determina geomecánicamente, ¿no es cierto?, este método de clasificación, ¿ya? En la cual va de 1 a mayor a 250 megapascales de presión, ¿ya? Esa es la resistencia. El otro parámetro, ¿no es cierto?, que me determina el puntaje es el RQD, que se define como el porcentaje de recuperación de testigo de más de 10 centímetros de longitud en su eje. Fracturas por manejo deben ser ignoradas. Entonces yo tomo un trozo total de roca de X longitud, ¿no es cierto? Los sumo sumo todos los trozos que son mayores a 10 centímetros. Por ejemplo, aquí tenemos el de 38, el de 17. Estos que son menores no se toman, se ignoran. Tenemos uno de 20 y uno de 35. Se suman y se dividen por la longitud total de la muestra, que son 200 centímetros. ¿Cierto? Se hace la división y se multiplica por 100 de acuerdo a la fórmula. Y ahí voy a tener un 55%. Y ese es uno de los parámetros también que determina o que necesita el RMR de Biernacki para hacer su clasificación. ¿Ya? El otro parámetro que me determina es el espaciado, ¿ya? Que es la distancia perpendicular entre discontinuidades adyacentes, que me determina el tamaño de los bloques de la roca intacta, ¿cierto? Si tenemos una estructura y tenemos otra estructura, ese va a ser el tamaño del bloque, que es el espaciamiento. En este caso, cuanto menos espaciamiento tengan, los bloques van a ser pequeños, y cuanto más espaciamiento, los bloques van a ser más grandes. ¿Ya? Más grandes. Y aquí tenemos trozos más pequeños y tenemos trozos más grandes en este caso, de la roca. ¿Ya? Entonces, aquí viene la pregunta. Si los trozos más grandes son más estables que los trozos pequeños, o los trozos pequeños son más estables que los trozos más grandes. ¿Los más grandes son más estables? Los más grandes son más estables, sí, los más grandes son más estables. No están alterados. Hay un espacio sin alteración
En cambio, este pequeño está alterado, no se alcanzó a formar. Por eso no es en este caso que el tamaño va a ser más pequeño. Otro de los parámetros, bueno, y aquí podemos clasificarlos de extremadamente juntos a extremadamente separados. ¿Ya? Mientras mayor sea el puntaje que yo le voy a entregar a la clasificación, va a ser mejor la calidad. ¿Ya? Resistencia, que es el tamaño de una discontinuidad, o es el largo, ya es el largo de la discontinuidad. Cuanto menor sea la persistencia, la masa rocosa va a ser más estable. O sea, si en este caso el largo de la estructura es menor, va a ser más estable que una más larga. Por ejemplo, si una estructura mide 1 metro, va a ser más estable que una que mida 50 metros. ¿Ya? Porque el área o la longitud que me va a generar discontinuidad van a ser 50 metros, ¿cierto? En cambio, la otra van a ser menor. Esa es la persistencia. Es la extensión o tamaño de una discontinuidad. La abertura, ya es la separación entre las paredes rocosas. ¿Ya? A menor abertura, las condiciones van a ser mejor. A mayor abertura, las condiciones van a ser desfavorables. O sea, si la abertura es menor, va a ser más estable. En cambio, si la abertura va a ser mayor, va a ser más inestable el bloque. ¿Ya? Estas se llaman propiedades de las discontinuidades, que son los parámetros que me permiten, ¿no es cierto?, determinar la calidad de la roca. La rugosidad tiene que ver con la superficie, la aspereza o irregularidad de la superficie de la discontinuidad. ¿Ya? En este caso me dice, cuanto menor rugosidad tengo una discontinuidad, la masa rocosa va a ser menos competente. Mientras mayor rugosidad, esta va a ser más competente. ¿Ya? Rugosidad, aquí tenemos que esto es más rugoso. Esto es ligeramente rugoso porque está alterado, está fracturado. Aquí no está fracturado. ¿Ya? Las fracturas, las grietas, que es la abertura, también me pueden determinar en este caso la calidad de la roca. El relleno, siempre las estructuras me van a generar una abertura, ¿cierto? Una abertura. Si esta es mayor, se van a ingresar minerales, ¿no es cierto? Minerales o materiales. Por ejemplo, si el relleno, el material de relleno de estas grietas, ¿no es cierto?, es de mayor competencia o mayor resistencia o mayor dureza, va a ser más competente que un relleno que tenga de un mineral, de un material que la resistencia sea menor o la dureza sea menor. Por ejemplo, si el relleno de una estructura es con yeso y si la otra estructura está rellenada con cuarzo, ¿cuál va a ser más estable, la que es rellenada con cuarzo o con yeso? ¿Con cuarzo? Porque el Con yeso es cuarzo. más frágil, ¿o no? Porque el cuarzo tiene dureza 7. ¿Ya? Tiene dureza 7. Ya, si en este caso la grieta es rellenada con diamante, el diamante va a ser mayor que el cuarzo. ¿Ya? La alteración. ¿Ya? La alteración es la modificación de las condiciones o de las características de los materiales, de su composición o sus propiedades. ¿Ya? Que principalmente está relacionada, ¿no es cierto?, con el ambiente, ¿ya? Si está alterada, muy alterada, ligeramente alterada o no alterada, ¿ya? El ambiente, ¿no es cierto?, la va a alterar. Puede ser lluvia, viento, tiene que ver mucho en este caso con la parte de erosión, la parte sedimentaria, si está muy expuesta al ambiente, ¿ya? Si está al interior, ¿no es cierto?, y no está tan expuesta al ambiente, a condiciones desfavorables, ¿no es cierto?, no va a haber ningún problema. ¿Cómo yo clasifico la condición de las aguas? Condición completamente seca, condición húmeda, condición mojada, por goteos, infiltración de aguas. ¿Ya? Algunos miden litros por metro, pero en este caso son las condiciones. ¿Sí? Profe, cuando usted se refiere a la alteración por el tema del clima, ahí nosotros estamos hablando a cielo abierto, ¿cierto? O igual se incluye el subterráneo. En este caso estamos hablando de la alteración de las paredes. El ambiente no, pero sí pueden ser condiciones desfavorables. Puede ser Ya, condición de oxidación, agua, esas condiciones del ambiente. ya. Y también hablamos de la orientación de las estructuras. Ya hay orientación de las estructuras que son muy, muy favorables al diseño, favorables, son regulares, son desfavorables, muy desfavorables. O las estructuras, ¿no es cierto? En este caso, la idea es que
sean lo más favorables o regulares para poder, en este caso yo, si estamos hablando de minería subterránea, poder fortificarlas, ¿ya? Porque si son desfavorables me va a generar problemas siempre de inestabilidad, ¿ya? La clasificación final por este método se realiza por intervalos de 20 puntos, comenzando por 100 y pueden llegar hasta 0, ¿ya? Es decir, generalmente usados en 5 intervalos, a los que también pueden ser denominados números romanos de 1 al 5, en calidad ascendente para clasificar el macizo rocoso, ¿ya? Y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, la explicación teórica del RMR de Biernacki. Ahora, ¿no es cierto?, vamos a ver caso por caso, ya caso por caso lo que ustedes tienen, ya. Pero tengo, a ver, una duda. Ya, no, hasta las 8:30. Pensé que nos quedaba poco, ya. Entonces, esto es cortito, así que en este caso, estén atentos en este caso los del caso número 1, ya. Lo que yo voy a hacer es sacar el caso número 1 y se los voy a proyectar. ¿Y qué es lo importante? Todos tienen esta información, que no es la misma, obvio, ¿ya? Información geomecánica, que esta información geomecánica me sirve para poder ingresarlas a la tabla de Excel, ¿ya? Por ejemplo, me dicen que la resistencia a la compresión son 200 megapascales, 67% del RQD, la separación entre diaclasas es de 0,4 metros, la longitud es 1,2 metros, la abertura es 0,7 milímetros, rugosidad rugosa, relleno duro, mayor a 5 milímetros, alteración ligeramente alterada, como es la condición de las aguas freáticas, húmedo, y la dirección, estructuras principales azimut. A todos les vamos a colocar favorables, ya para que no tengamos problemas. Favorables. Ya, entonces, todos tienen esta información. Ya todos, la minería a cielo abierto y minería subterránea. ¿Qué es lo que van a hacer? O lo que vamos a hacer. Ya, vamos a buscar el caso número 1 que tengo aquí. Chiquillos, que los tengo. Oh, ya está el caso número 1. Ahí está el caso número 1. ¿Ya? Y ese lo vamos a proyectar y vamos a ir, ¿no es cierto?, completando. Es muy fácil. ¿Ya? Es muy fácil esto. Caso número 1 lo tenemos a continuación. ¿Ya? A continuación. ¿Sí? Todos tienen esto, ¿no es cierto? Todos tienen esto. Y aquí vamos reemplazando directamente. ¿Cuánto es la resistencia a la compresión del caso número 1? No me acuerdo. Es caso número 7. Ahí está. Caso número 1 es 200 megapascales. 200 megapascales. Entonces, aquí, ¿cierto? En el caso número 1, que se me perdió, ¿no? Chiquillos. Oh, no puede ser. Ahí está. El caso número 1 son 200 megapascales. ¿Qué es de resistencia a la compresión? Ya, carga puntual no. Resistencia a la compresión. Entonces yo hago clic ahí y se va a desplegar. 200 megapascales son de 250 a 100. Y ahí me entrega el puntaje directamente. ¿Cuánto es el RQD? El RQD es de 67. Ah, pero no estoy proyectando el Excel. Estoy clarito. Estoy clarito. Estoy clarito. Ya, yo voy a proyectar el Excel con la información. Las personas que sean del caso 1, ahí, ¿no es cierto?, vean su información, así se realiza. Ya, denme un segundito. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Para el caso número 1, ya tenemos una resistencia a la compresión de 200 megapascales. ¿Ya? Y 200 megapascales está entre 100 y 250. ¿Ya? Entre 100 y 250. Ya. Un RQD de 67%. ¿Ya? Y aquí busco 67% que está entre 50 y 75. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos ven eso? ¿De acuerdo a eso? Todos tienen la misma información y todos tienen que hacer exactamente lo mismo. Para todos, ¿no es cierto?, es lo mismo. ¿Ya? Un RQD de 75. Veamos la separación de las diaclasas. Aquí en este caso veo la información y la separación de las diaclasas es 0,4 metros para el caso número 1.
0,4 metros. ¿Ya? 0,4 metros. 0,4 metros. Y 0,4 metros está entre 0,2 y 0,6. 0,4 metros. Chiquillos, hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna consulta? No, profe, está quedando claro. Ya, está quedando claro. Vamos. Longitud de las discontinuidades. Veamos. De acuerdo al caso número 1, me dice que la longitud es 1,2 metros. 1,2 metros. Está entre 1 y 3. Y ahí me entrega automáticamente el puntaje, chicos. ¿Ya? La abertura. Vamos a la abertura que está en milímetros. Y la abertura, en este caso, para el caso número 1, la abertura es de 0,7 milímetros. 0,7 milímetros. Está entre 0,1 y 1 milímetro. Rugosidad, para el caso número 1, la rugosidad es rugosa. Rugosa. Y yo cambié aquí, rugosa. Tiene que estar lo que realmente me entrega. El relleno, veamos el relleno. El relleno es relleno duro mayor a 5 milímetros. Relleno duro mayor a 5 milímetros. Relleno duro mayor a 5 milímetros. Ahí automáticamente me entrega el puntaje. Ya antes se tenía que hacer, ¿no es cierto?, de forma manual. Alteraciones. Veamos la alteración. La alteración es ligeramente alterada. Ligeramente alterada. Ligeramente alterada. ¿Ya? El otro parámetro, ¿cierto? El quinto parámetro, que son las aguas freáticas. El agua en este caso me dice que es húmedo. Húmedo, húmedo. Entonces busco aquí húmedo, estado general. En el estado general, húmedo. ¿Ya? Estado general, húmedo. Corrección por las discontinuidades, ¿no es cierto? ¿Qué estamos hablando? El primer caso, caso número 1, es taludes, ¿ya? Y en este caso, para todos, ¿no es cierto?, los casos, vamos a decir que es favorable. Favorable, ¿cierto? Favorable para taludes. Entonces, en este caso, la calidad va a ser media, ¿ya? Entonces, la calidad va a ser media. ¿Qué significa eso? Que en algunos sectores puede ser buena y en otros sectores puede ser de una calidad menor. Y así sucesivamente. Y eso sería, ¿no es cierto?, la calidad del macizo rocoso, de la parte geomecánica. Ustedes tienen que, en este caso cuando lo realicen, ¿cierto?, copiar, ¿no es cierto?, sacarle una imagen a todo lo que se calculó con esta parte final, con la clasificación final. ¿Ya? En este caso, chiquillos, para que sea mejor y no tengamos problema, y de acuerdo a la inclinación que tienen las orientaciones, que 161 azimut rumbo, le vamos a poner a los taludes del caso número 1 al caso número 4 muy favorable. Ahí nos va a subir un poco, ¿no es cierto?, la calidad, ¿no es cierto?, del macizo rocoso. Ahí fue bueno. Ahí sí ya tiene que ver con macizo. Entonces, de la número 1 a la número 4 los casos muy favorables y del 5 al 8 van a ser favorables de la orientación, ¿ya? Y ahí tenemos el caso número 1, ¿ya? En honor al tiempo, vamos a hacer, ¿no es cierto?, el caso número 5, ¿ya? Caso número 5. Aquí tenemos el 4, el 5, que es el otro subterráneo. Aquí tenemos el número 5, ¿ya? Por honor al tiempo, para que alcancemos, ¿no es cierto?, y tengamos para la próxima semana, ¿ya? Vamos a compartir el número 5, la información. Compartir en este caso las propiedades. Número 5. Paso 3. Número 5. Ya. Y en el número 5 me entrega una resistencia a la compresión de 267, el RQD, 0,4 la separación, longitud 1,2, 0,7 de abertura, rugosa, ligeramente alterada y húmedo, ¿ya? Y el azimut. Pero aquí estamos hablando para minería subterránea, para ver, ¿no es cierto?, cómo nos va con eso. ¿Ya? Entonces veamos la parte, el caso número 5.
Entonces, hacemos lo mismo, pero para minería subterránea. Estoy buscando el caso número 5. Ahí está. Ya. Y eso es lo que vamos a compartir. Estar compartiendo páginas, chiquillos. Es un enredo. Ahí tenemos el caso 5. ¿Ya? El caso 5. Lo único que va a cambiar, chiquillos, es aquí en la aplicación, que esto es para túneles, ya que obras civiles. En este caso, la información que me entregan para el caso 5 es que son 200 megapascales. ¿Ya? Y hacemos lo mismo. 200 megapascales. 67 del RQD. La separación. En este caso la separación es 0,4 metros. 0,4 metros. La longitud 1,2 metros. Longitud 1,2 metros. La abertura. Damos la abertura. La abertura es 0,7 metros. Abertura 0,7. La rugosidad es rugosa. Rugosa. Ahí está rugosa. En este caso, relleno duro, mayor a 5 milímetros. Relleno duro. Tenemos ahí mayor a 5 milímetros. La alteración es ligeramente alterada. Está ahí, ligeramente alterada. Y aquí, ¿no es cierto? El estado de las aguas es húmedo. 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 Me faltó la rugosidad, el relleno. Clarito. Relleno duro de 5 milímetros. Relleno duro de 5 milímetros. Profe, ¿Qué? Lo estoy compartiendo. Estoy clarito. Sí, ahí sí. ¿Qué pasó? no, profe, otra cosa. Dígame. En mi caso, que es el número 2, en la separación entre diaclasas sale 0,2. Tengo que 0,2. colocar 0,2 y 0,6 o 0,06 a 0,2. A ver, espérame. Déjeme que se me perdió aquí la planilla del Excel que estaba compartiendo. ¿Qué esto? Tantas páginas, chiquillos. Denme un segundito. Caso número 5 estamos viendo. Aquí está. Ya. Por ejemplo, usted me dice que ¿cuál era la separación, ¿no es cierto? Sí, profe, separación entre diaclasas. Es 0,2. 0,2. 0,2. Siempre en este caso, la peor condición. ¿Ya? Y yo reviso en este caso cuál es la que me entrega el peor puntaje. De 0,2 a 0,6 es 10, ¿cierto? Y de 0,06 a 2 es 8. Entonces va a ser el puntaje 8. Siempre la peor condición. Ya, ¿Ya? profe, gracias. ¿Por qué la peor condición? Porque yo siempre me cubro las espaldas. ¿Ya? Me cubro las espaldas. Entonces en este caso serían 0,4. 0,4. Y 0,4 es de 0,2 a 0,6. Ya. Creo que estamos todo lo demás bien. ¿Ya? El estado general para el caso 5 era húmedo. Húmedo. Ahí sí. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto? Para todos los que son casos del 5 al 8, en túneles vamos a colocar favorables. ¿Ya? Favorables. Aquí me va a entregar una calidad media. Ya ahí corresponde, ¿no es cierto?, al método de explotación sublevel stopping. ¿Ya? Sublevel stopping. Entonces, y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, el caso 1 y el caso 5 desarrollados. ¿Ya? Los otros casos que quedan pendientes, que el 2, el 3, el 4, el 6, el 7 y el 8, lo vamos a ver el día lunes. ¿Ya? Pero yo creo que no deberían tener problemas, ¿no es cierto?, en rellenar de acuerdo a la información sus tablitas, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, si ustedes están, por ejemplo, aquí en 100, si a ustedes le entregan 100 megapascales, siempre la peor condición. Y la peor condición es el peor puntaje, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo de 100 a 250, me entrega 12 puntaje. Y de 100 a 50 sería 7. Entonces, en este caso, si son
100 megapascales y en la peor condición va a ser de 100 a 50, siempre la peor condición. Usted cambian esto, varían esto y ven el puntaje que está asociado, ¿ya? Y en todos, ¿ya? Así que eso, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Es fácil de llenar esta tabla. Aprovechen que se lo están haciendo así, porque si lo están haciendo a mano, hay que hacer esta sumatoria a mano. Que no es tan poco, pero es más latoso. Profe, Dígame. del caso 1 al caso 5 dijo que eran túneles no favorables, ¿cierto? No, pues del caso 1 al número 4, que son todos los casos cielo abierto, son muy favorables. Ah, ¿Ya? ya, profe. Y del 5 al 8, que son galerías, que lo tomamos como túneles, que son casos subterráneos, la condición aquí de la estructura va a ser favorables, túneles. Minería subterránea lo tomamos como túneles favorables y minería cielo abierto, que es del 1 al 4, taludes muy favorables, ¿ya? Muy favorables, para que nos dé más o menos acorde a lo que dice la teoría, ¿ya? Pero esto lo vamos a completar, ¿no es cierto?, el día lunes. El día lunes vamos a ir de lleno a eso, pero quería dejarles claro más o menos lo que consistía esta parte. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? No, profe, por mi parte no. Ya. Gracias. Ya, pues chiquillos, que tengan muy buenas noches ya, se está anocheciendo. Que descansen y nos estaremos viendo el día lunes. Hasta luego. Chao, profe. Chau, chau, chau. Chao, profe, que esté bien. Igualmente.